Bueno, hermanos, es un privilegio estar con ustedes una vez más. En esta noche vamos a entrar en el texto que tenemos para estudiar. La pregunta que tenemos en esta semana era: ¿cómo tú debes anhelar y recibir la palabra de Dios? ¿Cómo tú debes anhelar y recibir la palabra de Dios? Y quisiera comenzar con una breve introducción. Creo que es una buena anécdota de el pastor D.L. Moody, que recontaba en un momento dado en una de las enseñanzas que le estaba dando. El profesor Drummond describió una vez que un hombre entraba a una de nuestras reuniones, decía D.L. Moody, posteriores, y decía que quería convertirse en cristiano. Bueno, amigo mío, ¿cuál es tu problema? Él no le gusta decirlo, él está muy agitado y finalmente dice: el hecho es que he sobregirado mi cuenta. Una forma cortés de decir que ha estado robando. ¿Tomó el dinero de su empleador? Sí, contestó el hombre. ¿Cuánto cuesta? No lo sé, nunca lo he tenido en cuenta, contestó el hombre. Bueno, ¿tienes una idea de que robaste más de $1,500 el año pasado? El hombre contesta: me temo que es tanto. Ahora, mira aquí, señor, no creo que el trabajo repentino no robe más de $1,000 el próximo año, y el próximo año no más de 500, y en el transcurso de los próximos años obtendrá para no robar nada más. Si su empleador lo atrapa, dígale que se está convirtiendo y lo conseguirás para que no robes ninguno, aunque sea poco a poco. Ahora, mis amigos, escuchemos bien. La cosa es que este asunto nos muestra la perfecta mentira. El que robo no robe más, es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Tienes que hacer una vuelta de 180 grados, o sea, tienes que arrepentirte. La Biblia, cuando nosotros vamos a ella, nos enseña ese viejo libro. Tenemos que creer la palabra y actuar como si también lo fuésemos a creer la palabra de Dios, porque la salvación que Dios hace en una persona es instantánea. Un hombre puede ser un ladrón en un momento y un santo al siguiente. Creo que un hombre puede ser tan vil como Hitler en una actitud y una mentalidad infernal en un momento y ser salvo en otro momento. Así que el crecimiento cristiano es gradual, la santificación, tal como el crecimiento físico, la persona que va a hacer ejercicio. Pero un hombre pasa de la muerte a la vida eterna como un acto de voluntad de Dios. Y como dice la Escritura, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo creo que es muy importante, hermanos, que entendamos esta idea. ¿Por qué? Porque mientras vamos a considerar la idea de lo que vamos a estudiar hoy en 1 de Pedro capítulo 2, de los versículos 1 al 3, es importante esta introducción de que cuando Dios hace la obra en una persona es algo que pasa instantáneo. No significa que tal vez serás mentiroso y ya paraste de mentir por total o cualquier pecado, pero es una idea de que una persona que genuinamente ha sido capturada por Dios por medio del Evangelio, esa persona tiene la habilidad por primera vez de odiar el pecado y de poder conquistarlo por el poder del Espíritu Santo. Así que consideremos rápidamente para tener un contexto de lo que estamos viendo en 1 de Pedro capítulo 2. Y como para dar una idea introductoria, el primer capítulo, o 1 de Pedro capítulo 2, abarca un par de puntos claves, incluida una nota sobre lo que se requiere para crecer espiritualmente. Y Pedro le da al lector un recordatorio de sus deberes y privilegios como la creación especial de Dios, como los peregrinos y extranjeros, porque el mundo no es nuestro hogar. Y este capítulo también nos proporciona una revisión del deber del creyente de someterse a las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, si ve aquí conmigo de los versículos 1 al 3, pudiésemos tener el título como recién nacidos. Y Pedro comienza esta epístola describiendo que cada persona que nació de nuevo a través de la palabra incorruptible de Dios, y además advierte a sus lectores que dejen de lado todas sus actitudes pecaminosas, incluidas, él va a mencionar malicia, el engaño, la envidia, la hipocresía y todas las malas palabras o las blasfemias. Además, Pedro nos aconseja que deseemos la leche pura de la palabra de Dios como bebés recién nacidos, porque Él es amable. Estamos hablando de que Él es Dios. En realidad recomienda a Pedro
todo esto como una forma para que los cristianos crezcan espiritualmente. Ahora, si vamos del versículo 4 al 12, pudiésemos usar este titular como piedras vivas. Y Pedro retrata a Jesucristo como una piedra viva que fue rechazada por los hombres. Dijo que los creyentes son como piedras vivas que deben construirse como una casa espiritual para ser un sacerdocio sagrado y ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, Pedro también mencionó que Jesucristo es la piedra angular principal para aquellos que creen en Él, como lo predijeron en las Escrituras. Mientras para aquellos que son desobedientes, Él es una piedra de vacilación o de estorbo. Y como una generación elegida, una nación santa, un sacerdocio real y el único pueblo especial de Dios, los creyentes están llamados a proclamar las alabanzas de aquel que los llamó de la oscuridad de su luz impotente. Así que eso es de los versículos 4 al 12. Si vamos del 13 al 20, vamos a ver el titular honrando la autoridad. Y en este caso, Pedro pone más énfasis en el hecho de que los cristianos son peregrinos y extranjeros en este mundo y como tales tienen deberes en Cristo. Por ejemplo, como peregrino uno debe de abstenerse de los deseos carnales y comportarse honorablemente entre los gentiles a través de buenas obras. También se aconseja a los creyentes que honren en todo lo que es posible las autoridades gubernamentales y a todas las personas como ciudadanos temerosos de Dios. De los versículos 21 al versículo 25 tenemos el titular Cristo es nuestro ejemplo. Y aquí Pedro mencionó que era muy importante para los creyentes someterse a sus amos incluso si nos causan sufrimiento debido a su dureza. Mire qué interesante. Pedro revela que tal sumisión es digna de elogio a los ojos de nuestro Creador. Y él concluye, ¿verdad? Este capítulo 2, aconsejando al pueblo de Dios que siga el ejemplo establecido por nuestro Salvador Jesucristo. Así que tiene una idea, como quien dice, ¿verdad? De 50,000 pies de lo que es el capítulo 2 de Primera de Pedro. Entonces entremos al texto como tal para, como quien dice, ¿verdad? Aquí es donde está la carne, aquí es donde nos vamos a pasar un buen tiempo. Así que leamos juntos Primera de Pedro capítulo 2 del versículo 1 al 3. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entramos entonces en nuestra primera pregunta. Usted sabe que a mí me fascina poder ver con usted la palabra de Dios y mientras vemos el texto, hacer preguntas que nos ayuden a entender qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo, ¿verdad? A las personas que recibieron esta carta, pero a nosotros en el día de hoy. Y la primera pregunta, ¿qué significa la expresión por lo tanto? Ya que estamos comenzando en el capítulo 2 de Primera de Pedro, entonces yo creo que es necesario que nosotros podamos entonces ir a las Escrituras y tratar de entender, porque parece que nos está dictando, nos está apuntando una dirección de que algo está sucediendo. Así que veamos. Ahora, esta idea de por lo tanto es una expresión que nos deja saber que en base a la pasada idea presentada hay una conexión con lo que estamos viendo ahora en lo que sería Primera de Pedro capítulo 2. Por lo tanto, entonces, ¿por lo tanto qué? Bueno, si usted tuviera su Biblia abierta o la ve aquí conmigo en la pantalla, mire conmigo lo que dice los versículos del 22 al 25. Leamos juntos. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque, aquí nos está dando la razón, el propósito, toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Séquese la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre,
y esta es la palabra que os fue predicada. Y es en base entonces que hacemos la conexión a el primer versículo del capítulo 2, donde entonces continúa diciendo, por tanto, ¿ve la conexión? En base a lo que hemos leído del versículo 22 al 25, capítulo 2, versículo 1, por tanto, en base a lo que hemos leído, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Sí, yo creo que es importante que hagamos esa conexión porque si vamos a leer la escritura, recuerde que cuando los hermanos del Espíritu Santo está inspirando a los escritores que están escribiendo, en ese momento no hay capítulos ni versos. Así que todo esto es una carta larga y más tardíamente se le pone un capítulo, se pone un verso, se le designa un número. Pero cuando se lee no tiene eso, y creo que es importante cuando veamos la idea de que este por tanto que estamos viendo aquí nos está apuntando a lo que vemos en los versículos, ¿verdad?, de primera de Pedro capítulo 1, de los versículos 22 al 25. Claro, se incluye lo previo, pero específicamente quise, ¿verdad?, enfocarlo en los versículos 22 y versículo 25. Entonces continuamos con la próxima pregunta, que sería, ¿a qué se refiere Pedro cuando manda a desechar? Y mire conmigo aquí la idea de que por tanto, ya entonces cubrimos esta idea de por tanto, mire, desechando toda malicia. Y nos da una lista de cosas que hay que desechar. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene Pedro en mente? Porque entendemos, como hemos estudiado todos los jueves, la Biblia no se escribió en español, la Biblia no se escribió en puertorriqueño, dominicano, en cubano, sino que es un lenguaje diferente. Y hay unas connotaciones, unas definiciones que debemos de nosotros considerar. Yo creo que es muy importante tener eso en mente. Por lo tanto, esta palabra como tal, esta palabra de desechar, vamos a ver aquí un poquito de griego, ¿verdad? Es la palabra que en español, yo pues designé aquí tal vez una forma para poder nosotros decirla, apotiteimi. Apotiteimi, esta palabra dice de quitarse, poner al lado, y la idea de la palabra es el concepto cuando se quita uno la ropa o vestimenta. Esta es una idea que es solamente aplicada a cristianos, ya que tiene el Espíritu Santo como poder. Y digo que tiene el Espíritu Santo como poder para poder desecharse. Así que póngase bien a pensar conmigo, usted que vive tal vez, bueno, si vive en el estado de la Florida, es un lugar muy caliente y hay mucha humedad. Y usted sabe que a veces uno sale de la casa y cuando usted sale de la casa uno se va a sentir como si usted se hubiera bañado y se puso la ropa, ni se secó. De tanto que sería, ¿verdad? Es un marascal de calor. Usted prácticamente puede como arrancarse la ropa como si fuera una pega del nivel de humedad que hay. Así que esta idea de desechar, apotiteimi, que está hablando el Espíritu Santo a través del escritor Pedro, es esta idea de quitarse una vestimenta, de ponerla al lado. Y esto es muy importante porque lo que el Señor nos está diciendo es la forma en la cual nosotros vamos a poder ejecutar algo. Particularmente para darnos una idea de esta misma palabra en otros lugares de las Escrituras, quiero que mire conmigo entonces lo que sería, y perdone que no, aquí lo pasé, perdón, dale para atrás. No lo incluí, bueno, no hay problema, se lo voy a dar de todas formas. Sería Colosenses capítulo 3, versículo 8. Se usa esta misma palabra, apotiteimi, y dice, pero ahora desechad, apotiteimi, también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Así que Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosenses, está usando esta idea de, mira, quítate como si fuera una ropa, como si fuera una vestimenta, quítate de ti todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia. Y note de que hice el énfasis cuando di la definición de que esto es algo específicamente para cristianos, porque una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede quitarse eso, porque no tiene el poder para poder hacerlo. O sea, no vamos a confundir que una persona pueda tener una reforma de comportamiento versus lo que la Biblia dice que el cristiano tiene el poder para poder pelear el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Otro lugar donde esta palabra desechar, apotiteimi, aparece sería Efesios capítulo 4 en el versículo 22. Y dice aquí que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis
del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Así que tenemos aquí de nuevo esta idea de Pablo escribiendo y póngase la imagen, miren qué interesante, dice, despojéis del viejo hombre. Es como si te fueras a quitar. Usted se imagina, ayer estaba en la casa de unos hermanos compartiendo y el hijo del hermano tenía una aula pequeñita y él tenía una lagartija. Y bien interesante porque el niño estaba bien contento. Mira, se le está cayendo la piel, la está soltando, la está mudando. Es la misma idea que Pablo está diciendo aquí. La idea de que nosotros debemos de mudar, despojar, quitarnos de encima, desvestir ese viejo hombre. Esta palabra apotiteimi que está usando el Espíritu Santo en lo que Pedro nos está diciendo cuando usamos la palabra desechar. Así que continuamos. Ahora, lo que tengo aquí entonces la próxima pregunta. ¿Habrá una conexión en la lista de cosas que debemos desechar? ¿Habrá una conexión aquí? ¿Habrá una conexión con esta lista que tenemos? Porque mira conmigo, tenemos la idea de la malicia, tenemos todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. ¿Cuál es la conexión? ¿Habrá una conexión? ¿Habrá una secuencia de lo que el Espíritu Santo nos está apuntando? Y yo diría, hermano, amigo, vamos a ver cada una de ellas y vamos a ver cómo entonces todas se encajan juntas. La primera entonces sería la idea de lo que es la malicia. Sé que la malicia, esta palabra como tal, se pudiera decir en español, la palabra en griego, kakia, esa palabra kakia. Y esta palabra es tener una intención mala o negativa, o sea, es pensar mal de los demás. Entonces, continuamos la idea de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Por tanto, desechando, y ahora nos dice que toda malicia. Otro verso donde esta palabra kakia o malicia aparece sería en Romanos capítulo 2, versículo 5, y dice, más por causa de tu terquedad. Esta palabra aquí, terquedad, es lo mismo que kakia. A causa de tu kakia, de tu malicia y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que vemos entonces, esta es la misma palabra y quiero que nosotros veamos cada una de ellas porque creo que nos va a ayudar a entender la claridad de por qué el Espíritu Santo a través de Pedro nos está llevando esta lista en particular. La primera es la malicia. Segunda, vemos entonces aquí lo que sería el engaño. Esta palabra se pronuncia dolos, un poquito más sencilla, dolos. Dolos o engaño es una astucia en la cual se demuestra a ser hábil en el engaño. Lo repito de nuevo. O sea que el engaño o dolos es una astucia en la cual se demuestra a ser hábil en el engaño. Y un texto que usa la misma palabra para que entendamos cómo es que está siendo usada. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y dice, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con dolos, engaño. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea que la forma que él está exhortando a estos hermanos en la iglesia de Tesalonicenses, dice, no procede de un error, no procede de una impureza, de inmoralidad, de mente, de corazón, y menos con engaño. Aquí hay una claridad que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces vimos malicia, vimos ahora engaño, continuamos con la lista. Hipocresía, la palabra como tal se diría hipocrisis. La hipocresía, usualmente ya nosotros hemos visto mucho esto y lo hemos escuchado, pero mire, la hipocresía es una falta de sinceridad, la cual se muestra al presentar cualidades o creencias que usted en realidad no tiene. Eso es muy importante. Es una falta de sinceridad, la cual se muestra al presentar cualidades o creencias que usted en realidad no tiene. Eso, en realidad eso es lo que es. Ahora, interesante es también la idea de que esta idea de la hipocresía, esta palabra en los tiempos pasados, en la era obviamente greco-romana,
se conocía o se sabía de que estaban lo que eran los grandes teatros, de lo que eran la verdad, aquellos que iban a actuar. Y se decía que esta misma palabra se usaba, hipocresía, hipocrisis, se usaba para poder describir los actores de estas grandes presentaciones. Y se decía que mientras mejor era el hipócrita, más fama tenía. Entonces, veamos la progresión de la primera palabra hasta la hipocresía. En otras palabras, la hipocresía es una falta de sinceridad, la cual se muestra al presentar cualidades o creencias que usted en realidad no tiene. Y es importante entender de que lo que el Espíritu Santo le está diciendo no solamente es algo que comienza en el corazón, es algo que comienza en la mente. Está hablando de usted tiene la habilidad de engañar o tener astucia, pero está diciendo no hagas eso, quítate de eso. Y ahora entonces nos lleva a la idea de que porque tenemos la habilidad, una de esas habilidades es de presentarnos de una forma en la cual nosotros genuinamente no somos. Y eso es lo que entonces vemos en el texto. Míralo conmigo. Si usted tiene su Biblia abierta, porque no tengo el texto al frente mío, pero dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías. La próxima palabra que vamos a ver entonces sería envidias. Pero mire, antes de eso, haga la conexión conmigo. Mateo 23, aquí. Mateo 23, 28. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Hipocresía, hipocrisis. En otras palabras, ustedes parecen ser una cosa, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, pero en realidad ustedes no son lo que parecen ser. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo está mandando en este texto de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1, de que nosotros nos quitemos esta vestimenta de malicia, esta vestimenta de engaño, esta vestimenta de hipocresía. Así que continuamos con la próxima palabra. Tenemos entonces aquí envidia. Esta es una palabra un poquito más interesante. Es pftonos. Tonos, obviamente esa palabra no se dice muy bien en español, pero es PF, tonos. Tonos es un rencor y resentimiento hacia el éxito o las posesiones de otro. Así que es un rencor y resentimiento hacia el éxito o las posesiones de otro. Y me llama la atención particularmente porque hoy en día, en esto de lo que es el movimiento de la justicia social, esto se ve mucho, ¿no? La idea de que la gente dice, no, yo como soy víctima, no sé cómo ellos totalmente definen eso, y no vamos a hablar de eso en profundidad, pero el punto mío es que una persona dice, no, yo me merezco reparaciones, yo me merezco, ¿verdad?, que me den lo que a mis ancestros le quitaron. Es un aspecto de envidia, es un aspecto de que yo creo que me merezco algo, y es lo mismo que el Espíritu Santo le está hablando, escuche bien, a creyentes, no a gente secular, no a personas que no conocen al Señor. Está Pedro hablándole a cristianos. Así que esta palabra aquí, piftonos, mire lo que dice, esta misma palabra aparece en Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Note, éramos, no somos. Éramos desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aquí está nuestra palabra, envidia, piftonos, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿Ve qué interesante? Entonces, aún en Tito, vemos de que él está diciendo, esto era lo que nosotros éramos, nosotros no somos. Y lo que Pedro está diciendo es que nosotros, por tanto, debemos entonces de quitarnos como vestimentas, como si fueran vestimentas, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Entonces tenemos la última palabra que nos aparece aquí, que sería la palabra difamación. La palabra difamación. O sea que la palabra difamación, esta es una palabra que voy a describir, algo muy particular de esta palabra. Esta palabra es lo que se llama una onomatopeya. Onomatopeya, una palabra muy de domingo. Y esta palabra se define, o este tipo de palabra, es la cual es una imitación de sonidos reales por medio del lenguaje. O sea, es una imitación de sonidos reales por medio del lenguaje. ¿Qué significa eso? Miren qué interesante, se lo voy a explicar ahora. Porque la palabra como tal, en el lenguaje griego, la palabra difamación o blasfemias
catalalia. Catalalia. En otras palabras, esta palabra tenía una conexión de la idea de catalalia. Una persona que se pasa catalaleando es una persona que dice mucho y es una blasfemia. Simplemente habla por hablar. Catalalia, catalalia, catalalia. Es una forma de enfatizar ese aspecto de que no hay una sinceridad, una claridad. Y la palabra difamación son palabras abusivas pronunciadas falsamente que dañan la reputación de otra persona. Son palabras abusivas pronunciadas falsamente que dañan la reputación de una persona. Mateo capítulo 12, versículo 31, aparece esta misma palabra y dice la Escritura: por eso os digo, todo pecado y catalalia, blasfemia, será perdonado a los hombres, pero la catalalia en contra el Espíritu no será perdonada. Y dicho sea de paso, hay personas que tienen ¿verdad? Una ensalada de pensamiento de qué significa eso. Al fin del día, una persona que hable en contra, una persona que hable en contra de la obra de Cristo, una persona que no crea en la obra del Señor Jesucristo, que es la forma que una persona puede ser salva, esa persona peca en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela. Es el que usa la palabra para revelar a Cristo. O sea que el hablar o blasfemiar en contra, dice aquí el texto, de los hombres se puede perdonar. Pero si tú catalalias en contra del Espíritu Santo, no se te va a perdonar. Porque el Espíritu Santo es santo, el Espíritu Santo apunta a Cristo. Y una persona que habla en contra de la tercera persona de la Trinidad, la cual nos lleva a toda verdad, el que revela verdad, el juicio, la ira, el evangelio, esa persona no tiene perdón, por lo cual esa persona no es salva y esa persona termina en el infierno. Así que muy interesante esta idea de catalalia, que sería la difamación o la palabra que se llama blasfemia. Así que continuamos entonces, vamos a repasar las palabras. Vimos entonces malicia, vimos engaño, vimos hipocresías, vimos envidias y vimos difamación. Puedo tomar un momento para hacer unas preguntas y pensar. Amigo, amiga, ¿sabías que muchos de los pensamientos maliciosos que tú tienes no son basados en verdades, sino en suposiciones pecaminosas? Me explico. Es muy común que en nuestra sociedad a veces nosotros lleguemos a pensar de personas o tener opiniones de otros, aún en nuestra familia, en base a lo que nosotros escuchamos, en base a lo que nosotros deducimos, en base a lo que nosotros pensamos, pero en realidad no sabemos. Yo recuerdo, me da gracia porque antes de casarme, dice mi esposa, usted lo puede preguntar más tarde, de que cuando primero nos conocimos, yo le caía mal. Le caía mal porque ella decía que yo era o portaba ser muy orgulloso. Entonces no fue hasta que comenzamos a tratar una amistad, no estoy diciendo que no lo era, definitivamente lo era, pero había una realidad donde al tener una relación, una amistad, esa primera idea que yo tengo pudo ser entonces expandida a en realidad quién uno es, aparte de esa primera impresión. Hay personas que miran al vecino y tal vez el vecino siempre sale con la cara arrugada y nunca le saluda y lo ve y sigue caminando y dice, wow, qué hombre amargo, qué hombre más malo, él ni siquiera me saluda con los niños. Y puede ser que lo menos que usted sepa es que esa persona tal vez tiene a su mamá enferma. Esa persona tal vez tiene cáncer, tiene una situación y esta persona no tiene suficiente descanso porque se pasa sirviendo, ayudando. Usted no sabe. Por eso estoy diciendo que las personas no saben, muchos de los pensamientos maliciosos que a veces nosotros tenemos son basados en verdades supuestas y son suposiciones que son pecaminosas porque no lo sabemos. ¿Cuántas personas tienen suposiciones de Dios que no son bíblicas? Tienen ideas de Dios que en realidad no es Dios. No, es que el Dios de la Biblia es un Dios de odio. Él manda a la gente al infierno. Bueno, sí, los manda al infierno. ¿Pero por qué los manda al infierno? Eso sería tan lógico pensarlo como decir una persona que viola la ley y lo llevan a la cárcel. Nadie se enoja porque llevan a la gente mala a la cárcel, pero la gente se enoja porque un Dios santo va a condenar al mundo en base a su justicia y santidad. ¿A dónde está la lógica? No hay. Para el que piensa que eso no es justo. Así que te hago la pregunta, amigo, para que consideres, ¿por qué? Porque hay una aplicación a lo que estamos hablando. Pregunta número 2. ¿Por qué es que todos decimos que odiamos, una palabra fuerte, odiamos la hipocresía,
mas sin embargo somos los auspiciadores número uno de la misma. Mire, voy a decir algo que tal vez suene un poquito fuerte, créame que no es el propósito ofender a nadie, pero creo que es verdad. Aquí todos nosotros somos hipócritas de algo. Todos. Hay personas que son hipócritas con sus hijos. Ellos tienen otros estándares, ¿verdad? Para sus hijos que ellos mismos no aguantan. Yo he visto personas no cristianas que le dicen a sus hijos: mira, hijo, yo jamás te quiero ver fumando un cigarrillo. Y mientras ellos están hablando, se están fumando un cigarrillo. Eso es hipocresía. O sea que todo el mundo es hipócrita de algo. Es una verdad. Usted tal vez ni lo sabe, pero la realidad es que usted lo es. Yo lo soy. Y tenemos que entender que esto es algo que nosotros, como personas, cristianas o no, tenemos que lidiar con esta verdad. Ahora, más tarde vamos a ver que hay una diferencia entre cómo lo va a lidiar un cristiano y cómo lo va a lidiar una persona que no tiene a Cristo. Son dos cosas totalmente diferentes. Hermanos y hermanas, ¿verdad? Personas que conocen a Cristo, mira esta pregunta: ¿estás guardando tu corazón para no pecar en tu mente en contra de tus hermanos y hermanas en Cristo? Usted sabe que aún dentro de la iglesia, porque nadie es perfecto, y esto no es una excusa para pecar, pero es una realidad objetiva, de que nosotros podemos ser tentados a veces de tener pensamientos no reales de nuestros hermanos en Cristo. Podemos pensar: mira, hoy no me saludó Braulio. Muchachos, ya yo sé que hace tiempo Braulio tiene que tener algo en contra de mí. No tiene nada en contra de ti. Esas son cosas que uno se mete en la cabeza, y cuando tú ves al hermano: Dios te bendiga, y te da un gran abrazo, y el que se estaba pensando algo negativo y pecaminoso eras tú, era yo, pero no era la realidad. Hermanos, hermanas en Cristo, tenemos que guardar nuestros corazones, de la misma lista que nos está dando Pedro, de toda malicia, mal pensamiento, engaño, engañar a la gente, no ser honesto, decirle mentiras, hipocresías, envidias, difamación. Hay una conexión que entonces quisiera enfatizar en estas palabras como tal. Mire, déjeme darle aquí para atrás. Si usted tiene su Biblia, versículo 1, por tanto, desechando toda malicia. Sabemos que eso comienza a nivel del pensamiento, pero no se queda nunca en el pensamiento. Llega un punto donde comenzamos a engañar. Engañamos con nuestras acciones, engañamos con nuestras actitudes, al punto que ahora estamos viviendo una vida de engaño, siendo hipócritas, tratando de demostrar que todo está bien, pero todo no está bien. Al punto que a veces entonces llegamos a envidiar lo que otros tienen. ¿Por qué? Porque tú estás en malicia, engaño, hipocresía. Vas a envidiar la paz y el gozo de Dios en otra persona porque tú estás viviendo una vida que no es coherente con lo que el Espíritu Santo nos llama a hacer. Y para muchos, lamentablemente, no se queda en la envidia, sino que llega un punto de la difamación. Así que el Espíritu Santo está haciendo un punto muy claro, muy poderoso en esta idea de esta lista que nos dio en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero vamos a continuar entonces en lo que es 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Lea conmigo y dice la Escritura: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la primera pregunta que puse aquí es: ¿por qué Pedro nos manda a desear? ¿Por qué nos dice primero desechando? O sea, nos está diciendo en base a lo que han leído en el capítulo 1, entonces, por tanto, desechando, y nos da la lista. Entonces, ahora en el versículo 2 nos dice que nosotros debemos de desear. ¿Pero por qué nos llama a desear? La palabra como tal, desear, una palabra muy jocosa decirle en español si fuéramos a dar un enfoque, es epipoteo. Y esta palabra aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y sencillamente es un desear fuerte o persistente. Uno de los textos que tal vez yo le pudiera llevar para nosotros poder entonces ver este texto sería... Déjeme aquí ver. Tenemos 2 textos. El primero sería Filipenses capítulo 1, versículo 8. Y dice: porque Dios me es testigo de cuánto os añoro, epipoteo, aquí, ¿verdad? Añoro, deseo persistentemente,
a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Así que añoro ese deseo persistente. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, deseando verte, epipoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Este es el apóstol Pablo escribiendo al joven Timoteo. Así que esta es la palabra que el Espíritu Santo está usando, y como quien dice, en la pluma de Pedro, que nos está diciendo entonces, epipoteo como niños recién nacidos. Eso es lo que está diciendo. Y le quiero dar una historia para dar esta idea de desear. Al velocista jamaicano Usain Bolt le tomó menos, escuche bien, de 10 segundos cubrir la distancia de 100 metros en la pista olímpica y ganar la medalla de oro en Londres. Esos pocos segundos cimentaron su condición, la cual le dio el título el hombre vivo más rápido, y lo colocaron nuevamente en el podio del ganador. Pero la carrera no se ganó en esos segundos, se ganó por horas y horas de práctica, entrenamientos, levantamiento de pesas, dieta especial y entrenamiento adicional. Así que la carrera no se ganó en el rendimiento, sino en la preparación. Y nuestro deseo es de algo mayor, lo que nos hace sacrificar algunas cosas, incluso algunas cosas buenas por el bien de las cosas que son mejores. Y en el contexto de lo que estamos viendo en el versículo 2, el epipoteo de lo que está diciendo, desead como niños. Hay un aspecto donde vamos a ver aquí en breve, en la segunda pregunta, es a qué nos compara Pedro al describir nuestro deseo. ¿A qué? Mira lo que dice aquí. Desead como qué. Como niños recién nacidos. Interesante. Interesante que entonces Pedro, de todas las cosas que pudiera, ¿verdad?, decirnos, deben de desear como. Y él escoge a un niño, a un recién nacido. Y hay algo un poquito más que quisiera compartir, que tal vez en el español o en la Reina Valera o en la Biblia de las Américas no se ve, pero es interesante que Pedro usa en el lenguaje original del griego dos palabras para enfatizar la forma en la cual debemos nosotros desear. Hay dos palabras. La primera palabra es brefei, así se dice en español, no la escribí en griego porque usted no lee griego. Brefei. Y la palabra brefei es la palabra en griego para describir, escuche bien, cualquier persona muy joven, desde el útero hasta un niño destetado. O sea, de una persona que nace hasta una persona que para, ¿verdad?, de estar tomando del seno de su madre. Esa es la primera palabra. O sea, estamos viendo aquí entonces brefei. La segunda palabra es artigenetos. Y esta palabra es bien interesante porque artigenetos es la palabra en griego para describir un recién nacido. En otras palabras, Pedro está mostrando qué tan intenso debe ser nuestro desear la palabra al usar dos palabras para intensificar la idea. Pedro podía haber puesto solamente brefei, o sea, como un niño, pero no. Él usa la palabra brefei y artigenetos para poder intensificar la idea. Recuerde que un recién nacido, cuando nace solamente, prácticamente yo diría, hace tres cosas básicas. Número uno, llora. Número dos, tiene que mamar, comer, ¿verdad?, del pecho de su madre. Y número tres, usar el baño. También recuerden que un recién nacido no le interesa comer papitas, hot dog, Coca-Cola, las basuras que a la gente le gusta comer. Es limitado, no tiene la habilidad para digerirlo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos está diciendo que nosotros debemos tener un deseo intenso, insaciable e único de la palabra de Dios. De la misma forma que ese recién nacido llora hasta que le den de comer, debemos nosotros desear la palabra de Dios. Por eso lo que está diciendo el texto ahí en el versículo 2, desead como niños recién nacidos. Él está usando estas palabras para darnos describir con qué intensidad debemos desear. Y escuche bien, un niño no tiene ningún otro deseo cuando nace que comer. No tiene ningún otro deseo y no de comer porquerías.
comer de esa leche que lo nutre, de esa leche que le da fuerza, de esa leche que científicamente se enseña que las mujeres que pueden dar, ¿verdad?, de pecho a sus hijos, facilita un crecimiento, tiene un crecimiento saludable inmunológico, tiene un crecimiento cerebral. La grasa que está, ¿verdad?, dentro de la leche de la madre es algo muy poderoso, muy único y nadie puede replicarlo. De la misma forma, el Espíritu nos está diciendo a través del escrito de Pedro: desead como niños recién nacidos. La pregunta entonces, ¿qué vamos a desear? Pues vamos a ver. Versículo 2, volvamos a leer juntos. Ya vimos esta palabra, desead, como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra. Entonces la pregunta es, ¿a qué compara Pedro la palabra de Dios? Bueno, no, aquí no hay magia. Pedro compara la palabra de Dios a leche pura, una leche no adulterada, una leche no mezclada con impurezas. En otras palabras, Pedro nos está llamando a desear como recién nacidos no cualquier leche barata que usted puede comprar, sino una leche totalmente orgánica, ¿verdad? Porque eso es lo que está de moda. Si es orgánico, es buenísimo. Esto es lo que está diciendo, imagínense, Pedro, con la mejor leche, la más orgánica, la más pura, viene de la palabra de Dios. Y esta es una leche la cual no es adulterada con nada, sino totalmente pura. Si la leche se compara con el Evangelio, lo que estamos diciendo en otras palabras es que el Evangelio nunca debería ser mezclado con ninguna otra sustancia o idea filosófica. Puro, solito, no tiene necesidad de más nada. Y la expresión que Pedro aquí usa, la leche pura de la palabra, que eso es lo que dice la Biblia, es una que en el lenguaje original lo que está diciendo es que esta leche es una espiritual y racional. Y esto no se ve como tal en el español o en el inglés, pero en el lenguaje original. O sea, escuche bien lo que está diciendo Pedro. Esta leche es exclusiva para personas pensantes y racionales. Una persona que ha nacido de nuevo, que es pensante y racional, a causa de nacer de nuevo. Y lo opuesto es verdad, que las personas que no son pensantes o racionales nunca les importa ni tampoco anhelarán esta leche pura de la palabra de Dios. Ahora póngase a pensar conmigo, ¿cuántas personas usted conoce que se pasan anhelando en su Biblia, estudiando, ¿verdad?, que queriendo nutrirse de esa leche para amar a Dios y a sus prójimos, a sus esposos, a sus hijos? Ahora, también piense, ¿cuántas personas ni siquiera le importa la leche, esa sustancia pura de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque esas personas no son nacidos de nuevo, no son niños, ni van a desear como recién nacidos, porque no han nacido. Son muertos. Efesios capítulo 2, que están muertos en sus delitos y pecados. Es más, le voy a dar aquí un texto para que vea. Mire qué rico. Mire qué rico. Ya está, ahorita mismo, mire, cuando termine vamos a poner el keto en pausa y nos vamos a dar unas galletitas ahí con leche. Mire qué rico. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que usted debe de desear. No la leche esa que tiene un montón de cosas raras que cuando usted se la toma se siente que se va a explotar. No, esa es la mala. De una vaca de verdad, con toda la grasa. Esa es la imagen que Pedro está usando, haciendo la conexión que todo cristiano, no es porque eres un recién nacido espiritualmente, no me malinterprete, no. Aquí usted puede tener 50 años en el Evangelio y su actitud hacia la palabra de Dios es como si fuera un recién nacido. Una persona nunca para de amar la palabra de Dios porque ya tiene varios años. Al contrario, la persona que lleva varios años en la palabra de Dios, sirviendo al Señor, comienza a entender más y más que nunca que no sabe lo suficiente y depende más y más de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Mire, Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que dice conmigo. Hablando de esta idea, ¿se acuerda que le estoy hablando de esta leche pura? Que está hablando de que es una leche, la cual es una leche espiritual y racional.
Mira lo que dice aquí Romanos. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra que se está usando aquí es la misma palabra entonces que se está usando aquí para poder hacer la idea de la leche pura de la palabra. Esa misma expresión en el lenguaje del griego. Es esta, culto racional. Es algo para el pensante, es algo espiritual para aquella persona, no es para otra persona que no es. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este caso. Continuemos. Otra pregunta. Amigo, hermano, ¿en qué actividades encuentras placer invertir tu tiempo? ¿Será las redes sociales? ¿Será mirar Netflix? ¿Será ver novelas? Tal vez ver partidos de fútbol o pasar tiempo con tu familia. Y escuche bien, ninguna de esas cosas son malas por sí mismas. El problema aquí está cuando nosotros deseamos cualquiera de estas cosas en esta lista que tengo aquí, más que la palabra que nos da vida, las que nos sostiene para poder desarrollarnos como Dios quiere que podamos nosotros ser desarrollados. Recordemos a un recién nacido, no le importa, mire, a un recién nacido, escuche bien, no le importa ir a Disney a ver a Mickey Mouse, pero sí le importa comer cuando tiene que comer. O un recién nacido no le importa que se quede en el hotel más caro del mundo, después que le den el pecho de su madre, no hay problema. Ve que esa es la idea que está presentando el Espíritu Santo. No importa dónde estés, no importa quién tú seas, no importa tu estatus socioeconómico, lo único que debes de tener la actitud de desear como niño recién nacido, la leche pura de la palabra. Eso es lo que nos va a sostener a nosotros. Pero continuemos. Volvemos al texto, mire conmigo, ya vimos entonces, desead, nos dice cómo desead, niño recién nacido. Vimos entonces la leche pura y nos dice qué es la leche pura de la palabra. Entonces ahora vamos a ver esta idea. ¿Para qué? ¿Por qué debemos entonces desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito por la cual debemos desear la leche pura? Quiero darle ciertas ideas aquí para que usted pueda considerar. Yo no creo que esto es muy difícil, yo creo que es muy sencillo, gracias a Dios. Pero mire, nuestro crecimiento para salvación depende totalmente de la leche pura, no adulterada, de la palabra de Dios. Y usted sabe que yo siempre le he dicho 1000 veces, y se lo voy a decir 1000 veces más. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros todos los jueves, mientras Dios nos lo permita, nos vamos a reunir para estudiar la palabra, porque muchos de ustedes que anhelan servir al Señor Jesucristo, la única forma que ustedes pueden obtener esa fe es escuchando la palabra, esa leche pura de la palabra de Dios. Si dices que has nacido de nuevo o crees que has nacido de nuevo y no amas su palabra, la palabra de Dios, no amas a Dios, porque la palabra de Dios nos revela a Dios mismo. En este aspecto yo mismo, mientras me preparo, siento convicción. Yo mismo cuántas veces prefiero ver shows de cocina y pasar con mis hijos y hacer 1000 cosas y no. En mi corazón y el Espíritu Santo yo me entristezco porque sé cuánto yo amo el estudiar la palabra. Y miren, no es para compartirla con ustedes, aunque gloria a Dios por eso. Pero qué gozo es poder llegar a un punto de estudiar la palabra, tener comunión con Dios y ver cómo el Espíritu Santo trata con nosotros. Aún en estos 3 versos, mire qué tan poderosa es la palabra que puede traspasar los huesos, los tuétanos, dice la Escritura, para entonces llamarnos, nos da convicción para poder servir al Señor de la forma que Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Pasemos entonces al versículo 13, el último. Mira lo que dice entonces. Si es que habéis probado ¿la qué? La benignidad de Dios o del Señor. ¿Qué significa probar la benignidad del Señor? ¿Qué significa eso? Y esta palabra que se está usando en este término, vamos a ver la palabra o el uso de la palabra probar, no en su totalidad, pero
Esta palabra se pronuncia Gevome. Gevome. Y esta palabra como tal, ir de probar a experimentar. Ir de probar a experimentar. Quizás, especialmente, los primeros movimientos de concebido como percibir algo por el sentido del gusto. En otras palabras, no puedes llegar a algo si no comienzas a comprobar. ¿Cuántas veces usted no le ha pasado con mire? Yo me acuerdo, mi abuelita, que Dios la bendiga donde esté en este momento, y ella, siempre que iba a la casa de ella me dice, mira, Josué, siéntate aquí, te quiero que pruebes esto y lo otro. Entonces ella viene con esa cuchara, que no es una cuchara, usted se ha dado cuenta que nunca es una cuchara pequeña, es un cucharón gigante, y se lo quiere meter ahí en la boca para que pruebe. Usted ya tal vez ni tiene hambre, pero se lo van a meter. Usted se tiene que probarlo. Pero ¿sabe qué? Yo puedo decir que muchas de las veces cuando mi abuelita me daba comida, qué cosa más rica. Yo entonces me traía un plato, si era sopa, si era, ¿verdad? Un sancocho, si era un arroz con habichuela. Bueno, no voy a hablar mucho, después nos da hambre. Pero la idea es de que todo comienza con el probar. La apelación al gusto. Me viene a la mente un salmo, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me da gracia porque la Reina Valera usa el término, mirad cuán bueno y cuán delicioso. Está hablando de algo rico. Usted no puede decir delicioso. Mira lo interesante como, ¿verdad? Hicieron esa traducción, delicioso. La idea de tener una delicia es lo que está diciendo ese texto. Y aquí vemos esta idea de probar. Gevome. Pero ¿sabe qué? Esta palabra aparece de nuevo en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Lea conmigo. Pero vamos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mira lo que dice aquí, probara, ¿qué? Muerte por todos. Gevome. Ese fue el deseo de Dios. Para que por la gracia de Dios probara aquí en Cristo la muerte por todos. Eso es lo que está diciendo esa palabra. Ahora, quiero que veamos algo. Mire, Pedro nos está diciendo que si en realidad hemos probado, hemos gustado la benignidad del Señor, hay dos cosas que están pasando y mire cómo las vamos a conectar. Número uno, nos quitaremos de nosotros mismos la malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda difamación, toda envidia, ¿verdad? Número dos, vamos a desear como recién nacidos la leche pura de la palabra, la cual no hará crecer o nos hará crecer para salvación. Perdone que no lo escribí bien. Esta leche nos hará crecer para salvación, pero note algo si usted tiene su Biblia abierta, note algo muy interesante. Nota que dice el versículo 2, por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, tomar la leche pura no te hace salvo, sino que el crecer mientras tomas la leche del Evangelio en la palabra de Dios es la esperanza que cuando crezcas serás salvo. Note de que no es tomar la leche lo que te salva, es el tomar la leche y crecer, tomar la leche y crecer, tomar la leche y crecer. Es como decía David el salmista, de que él se deleitaba de día y de noche en meditar y estudiar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo versículo que le he dicho 1000 veces y se lo voy a repetir 1000 veces más. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La persona que está interactuando con Dios interactúa con la palabra. La persona que interactúa con la palabra interactúa con Dios. Así que, amigo y amiga, ¿no te has cansado de tratar y desear la palabra de Dios? Pero sientes un peso grande, una mayor atracción para las cosas de este mundo más que Dios y su palabra. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo quiero buscar de Dios, pero es que se me hacen difíciles, es que tengo tantos problemas, el trabajo.
el asunto con corona, que esto y lo otro, y todas las cosas que están pasando. ¿No estás cansado de tratarlo tú solo? No, mira, dice la gente, le voy a echar ganas, ¿verdad? Dicen algunos centroamericanos. Vamos a echarle ganas. El problema, amigo, no es de que le eches ganas. Es de que tú no puedes hacer algo espiritual si no se te da la habilidad espiritual para hacerlo. Esa es la realidad. Hermano, hermana, ¿deseas la leche de la palabra más que el día que Dios te salvó? ¿O estás menguando en tu pasión por la lectura y el estudio de la palabra de Dios? ¿Amas la palabra de Dios más que cuando Dios te salvó? ¿Atesoras el estudio bíblico, el tiempo de comunión con Dios más ahora porque llevas más tiempo sirviendo al Señor? ¿O has notado que está yendo en reversa? Yo lo he sentido, a mí me ha pasado. Y gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos da la habilidad, que nos da el poder para arrepentirnos y poder levantarnos y decir, Señor, vamos, yo voy a confiar en ti, voy a dejar lo que tengo que dejar, voy a hacer mi itinerario de nuevo, voy a ponerme en disciplina, pero todo es en base a tú darme la habilidad de hacerlo, pero yo tengo un plan, Señor. ¿Nota la diferencia, amigo, amiga? Entonces vamos a concluir. Leamos de nuevo. Si es que, ¿qué dice aquí? Habéis probado la benignidad de Dios. La pregunta última sería, ¿cómo yo puedo probar la benignidad de Dios si no soy cristiano? Si no he nacido de nuevo. Es una muy buena pregunta si te la has hecho. Es una buena pregunta. Porque tú no puedes probar la benignidad de Dios. Hasta cierto punto tú has probado la gracia de Dios que es común para todo el mundo. La Biblia dice que llueve para el bueno y para el malo. Tú has probado a cierto aspecto de la benignidad de Dios, pero no has probado la benignidad de Dios como está hablando Pedro. No. Si tú no has nacido de nuevo, tú no has probado ese manjar. Tú no sabes lo que es delicioso. Pero ¿sabes qué? La única forma que una persona puede llegar a probar la benignidad de Dios es a través del Evangelio. El Evangelio nos presenta de que Dios es perfecto, justo y santo. Dios creó un mundo perfecto, sin pecado, y también creó al hombre y la mujer. Eso es lo que nos presenta el Evangelio. El Evangelio nos presenta que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios le dio. Te hago una pregunta, amigo. ¿Cuántas veces tú has desobedecido? Vamos a ponerlo en rojo mejor. ¿Cuántas veces tú has desobedecido lo que la Biblia dice? Los 10 mandamientos, no mentirás. Ya tú perdiste la cuenta de cuántas veces tú has mentido. A mí no me importa que sean mentiras blancas, eso no existe. Tú has quebrado la ley de Dios también. Y es importante entender de que Dios toma su ley, la cual es una expresión de su carácter, seriamente. Pero, ¿qué más nos dice el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos muestra de que Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Por eso es que el Padre mandó al Hijo. Que dicho sea de paso, es importante entender porque entonces que Cristo vino al mundo. Nadie puede obedecer la ley perfecta de Dios, solamente Cristo. Tú no la puedes obedecer, ni siquiera puedes vivir un día sin mentir. Pero estamos viendo entonces qué es lo que nosotros necesitamos para poder probar la benignidad de Dios. Y el Evangelio nos muestra también claramente que solamente Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de su Padre. Solamente Jesús, que fue perfecto. El Evangelio también nos muestra claramente de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, lo que nosotros llamamos las buenas nuevas, el Evangelio. ¿Por quién Cristo murió? Por todo el mundo. Bueno, si fuera el caso, todo el mundo va al cielo. Pues entonces Cristo pagó la penalidad de todos, pero Cristo no murió por todos. Cristo murió por los elegidos que escucharían el Evangelio y responderían en arrepentimiento y fe.
Continuamos entendiendo qué es el Evangelio. Estas personas siempre responderán en arrepentimiento y fe como evidencia de salvación. Una persona que entiende, no ha probado todavía, pero entiende la benignidad de Dios y escucha qué tan bueno es Dios, qué tan santo es Dios, qué tanta misericordia Dios ha mostrado a tu vida, a mi vida, y entiende su pecaminosidad. Esa persona dice, bueno, entonces, ¿qué yo puedo hacer? Si hubiese algo que yo puedo hacer para probar la benignidad de Dios en Cristo, en el Evangelio. Esa persona que entiende el Evangelio, la realidad de lo que Dios ha hecho por pecadores como nosotros, esta persona, aquí lo dice, siempre responderán en arrepentimiento y fe. ¿Y tú? ¿Cómo vas a responder? Porque esta noche hemos visto de que una persona que ha probado la benignidad de Dios es una persona que se quita como si fuera un vestimento, la malicia, engaño, hipocresía, envidia, blasfemia. Es una persona de que desea continuar, ¿verdad?, comiendo esa leche rica, pura de la palabra de Dios para poder crecer, para poder agradar a Dios. No lo hacemos porque queremos algo, sino lo hacemos porque lo amamos a Él. Así que, amigo, yo te invito de que si hoy por hoy tú no tienes perdón de tus pecados, tienes que tomar un tiempo, tienes que arreglar cuentas con Dios. O lo haces en este lado de la eternidad, porque en el otro lado de la eternidad no lo puedes hacer. Dios ha puesto un día en la cual todo hombre será juzgado, y ese día va a llegar. Y Dios no quiere de que tú pases a la muerte, a la eternidad, sin perdón de tus pecados, sin tomar ventaja del beneficio glorioso, grande de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Tienes que correr a Cristo. Tienes que ir a la cruz, ¿verdad? Como si fuera posible, pero en el aspecto de tu mente, tienes que clamar a Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados y tienes que vivir una vida que muestra que tienes fe en Cristo, en su palabra, y que vives para la gloria de Dios. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias porque es tu palabra, una palabra pura, una palabra que no está adulterada, es una palabra poderosa para salvar. En ella te conocemos, en ella tú eres revelado hacia nosotros. En ella entendemos tu plan salvífico. En ella vemos la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. En ella vemos la necesidad de un Salvador. En ella vemos la realidad de nuestra naturaleza. Pero en ella también vemos la respuesta que tú nos llamas a que nos arrepintamos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe en la obra de Cristo. Así que, Señor, yo te pido hoy de que salves a las personas que vean esto y que tu Espíritu trabaje en ellos. Y de que tú puedas seguir glorificando, Señor, tu nombre a través de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Yo te pido todo esto en el dulce nombre de Cristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.